Recuerdo que no era mucho más que un niño, sentado en casa de mi abuelo Dimitri. Fumaba un cigarrillo tras otro, revolviendo las cenizas en una vieja bandeja de plata en forma de estrella roja. Como muchas de sus posesiones, parecía centenaria. Nubes de humo gris le rodeaban la cara. La tensión de tantos años parecía pesarle, además de los hombros caídos y las ganas de vivir quebradas. ¿Vas a contarme la historia?, le pregunté. Me dijo que lo haría la noche anterior. Su rostro marchito y arrugado no me miró. Miraba fijamente el diario que sostenía en su mutilada mano izquierda, algo que aún conservaba del sitio de Leningrad. Vi gotas de sangre antigua y negra salpicando la cubierta encuadernada en cuero. Miré con horror el lugar que ocupaban sus dedos meñique y anular, y vi la piel lisa y brillante que cubría los muñones. Sus ojos, tan hundidos y apagados, empezaron a lagrimear. Se agarró la larga barba blanca, se levantó y empezó a pasearse. Al cabo de unos minutos, se sirvió un poco de vodka y bebió unos tragos sin expresión. Luego volvió hacia mí sus brillantes ojos azules. Su cuerpo delgado temblaba de conmoción y terror. Una mirada lejana se dibujó en su rostro. «Te lo contaré», dijo con un marcado acento ruso, con aspecto derrotado. «Te lo diré como se lo dije a tu padre y a tus tíos. Un hombre necesita saber lo que hay ahí fuera». Empezó con disparos de artillería a lo lejos. Oí el estruendo, una serie de proyectiles que estallaban juntos y luego silencio. Volví corriendo al apartamento y se lo conté a mi madre y padre. Yo era entonces un adolescente de 13 años. Aún así, sabía lo que significaban las explosiones. «¡Vienen los alemanes!», dije sin aliento por la carrera. Mi padre asintió sombríamente. «Dimitri, tenemos que conseguir toda la comida que podamos antes de que cierren los mercados», dijo mi padre. Lo esperábamos. Había llegado noticias del rápido avance de la Wehrmacht alemana por el campo. Los refugiados que huían de ciudades y pueblos situados al oeste de nosotros habían hablado de horrores que al principio parecían leyendas urbanas, hasta que fueron llegando más y más personas con historias similares. Un superviviente de la República Soviética de Bielorrusia me había contado que los alemanes obligaron a todos los hombres, mujeres y niños del pueblo a entrar en un granero. Luego lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Si la gente intentaba salir corriendo del edificio en llamas, los alemanes lo acribillaban con fusiles automáticos. El refugiado dijo que solo sobrevivió porque en ese momento estaba recogiendo setas para su familia, pero se habían llevado de su casa a su mujer, a sus 3 hijas y a su madre, obligándolas a meterse en un granero con el resto de la gente del pueblo y encender la hoguera. Dijo que había salido del bosque cerca de uno de los infiernos y había visto a soldados alemanes riendo y repartiéndose licor mientras entre las llamas resonaban gritos agónicos e inquietantes. Un olor a chuletas de cerdo chamuscadas y pelo quemado llenaba la zona. Otros refugiados hablaron de fosas comunes que se movían durante días después de depositar los cuerpos en ellas. Dijeron que los alemanes intentaban disparar rápidamente a cada persona en la cabeza, pero a veces fallaban o solo rozaban el cráneo. Sin embargo, los agresores siempre eran eficientes y la víctima aturdida era empujada y enterrada viva. «Tenemos que mudarnos hacia el centro de la ciudad», dijo mi padre, mirando a mi madre con sus fríos ojos grises como el acero. «Podríamos mudarnos al apartamento de tu hermana, tal vez.
Mi madre asintió. Mi tía vivía casi directamente en el centro de la ciudad, el lugar que con suerte sería capturado en último lugar. Miré por la ventana de la cocina. Los refugiados bajaban por la calle, caminando y cojeando en grandes y mugrientos grupos. Llevaban bolsas de comida y ropa o empujaban carros de madera rodantes llenos de las posesiones de toda una vida. Todos se alejaban de las zonas del perímetro de la ciudad y se dirigían hacia el centro de Leningrad, detrás de las fortificaciones. A lo lejos oí estallar más proyectiles de artillería. La Wehrmacht parecía acercarse. Mi padre y mi madre cogieron bolsas y las llenaron con nuestra escasa comida, chaquetas y ropa. Desde luego, no éramos ricos. Sin embargo, tendríamos suficiente para comer unos días al menos. Yo no lo sabía en ese entonces, pero el asedio que comenzó aquel día de septiembre de 1941 duraría casi 2 años y medio, además de que mataría a más de 1 millón de personas. Cuando la ciudad fue liberada en 1944, solo quedaban 700,000 habitantes en Leningrad, una ciudad de casi 4 millones de habitantes pocos años antes. Nos mudamos al apartamento de mi tía, un pequeño piso de 2 dormitorios no lejos de la Catedral de San Isaac. Las cúpulas doradas en forma de cebollas brillaban y resplandecían durante el día, pero el resto de la ciudad tenía un aspecto gris y cansado. Mi tía y su marido apenas tenían más comida que nosotros para alimentarse ellos y sus 2 hijos. Los adultos intentaron racionarla, pero después de 5 días de comida minúscula y hambre atroz, se acabaron los últimos alimentos. En nuestro primer día en el apartamento de mi tía, un oficial del Ejército Rojo fue de puerta en puerta asignando tareas a la gente. Me dijeron que ayudaría a montar sus fusiles PPD-40 para los falsos soldados reclutados entre los civiles de la ciudad. A mi madre, padre, tía y tío les dijeron que fueran a ayudar a cavar trincheras alrededor del centro de la ciudad. Habíamos trabajado en condiciones de inanición durante un par de meses. Mi madre y tía salían e intentaban desenterrar raíces comestibles o recoger hierbas y pasto para un guiso. Yo pasaba hambre constantemente. Era como si una criatura me hubiera mordido el estómago. Solo podía pensar en comida todo el tiempo. Los adultos habían regresado muy doloridos y con llagas en los pies hinchados. Decían que a veces tenían que permanecer de pie en charcos de agua estancada cuando cavaban trincheras y ayudaban en las fortificaciones. Solo podía esperar que terminaran mucho antes de que empezara el invierno y los vientos cortantes y la nieve. En un día templado de noviembre de 1941, subí las estrechas escaleras del edificio de apartamentos de mi tía, abriendo el pasillo que daba al 3er piso. Miré por la ventana y vi que la noche había llegado, cubriendo el cielo de nada negra y nubes grises y sucias. Llevaba encima las cartillas de racionamiento de mi madre y padre, ya que había cogido nuestras escasas raciones diarias de pan de serrín al volver del trabajo. Una puerta se abrió de mi lado y vi a uno de mis vecinos asomarse por la rendija. Sus ojos oscuros se cruzaron con los míos. Su rostro demacrado y serio se transformó en una sonrisa amistosa. Levantando una mano, me saludó y me pidió que me detuviera. Ya lo había visto 1 o 2 veces. Mi padre me había dicho que se llamaba Kozlov. Era obrero e incluso después del periodo de inanición que todos habíamos pasado, seguía siendo recto y alto, con músculos gruesos y manos muy callosas. ¡Chico!, me llamó casi en secreto. ven aquí un momento. Sospechando, me acerqué a la puerta. Olía algo delicioso que salía de su apartamento.
Miré hacia el pequeño horno de leña que había en un rincón de la cocina y vi un guiso burbujeante. El vapor del brebaje ascendía en fragantes nubes. ¡Oh! ¿Qué es ese delicioso olor? ¿Es carne? El hombre asintió feliz. Tengo una conexión en el mercado negro de la carne. ¿Te gustaría probar un cuenco? Quizás podamos encontrar la forma de que me pagues. Asentí rápidamente y me indicó que entrara en la cocina con un gesto de su enorme mano. Antes de cerrar la puerta, le vi buscar algo a ambos lados del pasillo. Me acerqué a la olla como en un sueño. Vi gruesos y frescos bocados de carne mezclados con zanahorias, col y apio. Olía a gloria. El estómago me rugió con fuerza. El gobierno le había dado a mi familia pan cortado con serrín, y eso era todo lo que habíamos comido realmente, aparte de hierba y más hierbas. El pan de serrín tenía un sabor crujiente a madera, y me dolía el estómago cada vez que lo comía. El gobierno soviético había recortado nuestras raciones de pan de serrín 6 veces en el último mes y medio, desde que les costó tanto atravesar el cerco alemán y finlandés de la ciudad. Me volví hacia el señor Kozlov. Por el rabillo del ojo, vi algo que brillaba en un plateado opaco mientras giraba hacia mí. Instintivamente di un salto hacia atrás, con el corazón desbocado. Estaba utilizando un trozo de barra de acero de varios metros de largo, como si fuera un garrote, intentando abrirme el cráneo. ¡Quédate quieto, chico!, gritó, balanceando la barra de un lado a otro. Azotó el aire tan cerca de mi cara que pude sentir la brisa que desprendía al pasar silbando. Miré a mi alrededor en busca de un arma, pensando que estaba acabado. ¿Cómo iba a luchar contra un loco más fuerte que yo y armado con una cachiporra de metal? En ese momento oí el estridente grito de un bombardeo, tan cerca que parecía que iba a estrellarse contra el edificio. El señor Kozlov se quedó inmóvil, con los ojos en blanco como los de un animal atrapado. Hubo un destello de luz y un rugido. Pensé que me quedaría sordo y ciego. Las paredes empezaron a derrumbarse a mi alrededor mientras se alzaban pilares de llamas, lenguas de fuego que lamían la madera con avidez. El señor Kozlov dejó caer la barra. Sus manos temblorosas se abrían y se cerraban. Miró hacia arriba y una viga del techo cayó sobre su cabeza. Oí crujir los huesos. La sangre salpicó en todas direcciones cuando su cráneo se desplomó. El cuello se le retorció y rompió bajo el peso mientras se desplomaba. La viga lo empujaba hacia el suelo. Las nubes de humo negro se extendían por el apartamento en penachos asfixiantes, y los infiernos ardientes que había detrás lo hacían parpadear con una luz anaranjada. Una sirena comenzó a sonar cerca de allí, y luego otras 2 se pusieron en marcha desde más lejos. El estridente pitido de la sirena antiaérea subía y bajaba en ecos melancólicos. Tosiendo y tartamudeando, intenté salir del apartamento. Sin embargo, las empalagosas columnas de humo me dieron la vuelta. Me equivoqué de habitación y allí, en el suelo, vi 3 cadáveres humanos desnudos, todos boca arriba. Les habían arrancado tiras de carne de los brazos, las piernas, el torso y las mejillas. Los huesos asomaban a través de la carne mutilada, brillantes y blancos bajo los cortes irregulares. Sentí arcadas, pensando en el estofado que había estado a punto de comer. Me di la vuelta e intenté correr, tanteando la pared y agachándome para tomar bocanadas de aire limpio. Pero sabía que si no salía cuanto antes, me asfixiaría o me quemaría vivo.
Encontré el picaporte de la puerta de salida. El frío metal tocó mi palma y lo giré, tropezando y cayendo. El pasillo aún no estaba en llamas. Los apartamentos del lado del señor Kozlov habían recibido un impacto directo. El humo negro se filtraba alrededor de las puertas. Me pregunté por mi familia. Estaban a solo 3 apartamentos de distancia. Miré en esa dirección y vi que la puerta principal se había convertido en una cortina de llamas. Gritos horribles se filtraban por las puertas cerradas de los apartamentos. De repente, la puerta del apartamento de mi tía se abrió de golpe. Un humo oscuro y asfixiante cayó al pasillo. Tosiendo y balbuceando, retrocedí. Miré hacia atrás y vi que las escaleras seguían intactas. Una columna humana de llamas salió disparada del apartamento de mi tía. Vi a mi madre corriendo, con el pelo en llamas, la cara derritiéndose y ennegreciéndose. Gotas de grasa líquida resbalaban por su nariz, goteando aceite ardiendo sobre sus pies. Emitió un sonido bajo, quejumbroso y ahogado mientras se quemaba. Entonces dejó de moverse, balanceándose sobre sus pies. Sus ojos empezaron a salir de sus órbitas. Se desplomó hacia adelante, cayendo de bruces. Lentamente abrió y cerró los dedos varias veces, apretándolos y relajándolos. Entonces se detuvo el último de sus movimientos. Nuevos chillidos y gritos de dolor y terror se filtraron desde los apartamentos que me rodeaban. Tapándome los oídos con las manos, eché a correr. Nunca volví a ver a mi familia. Las condiciones se volvieron rápidamente más horribles tras los bombardeos. Pensaba que antes estaba mal. No obstante, enseguida me di cuenta de lo mucho que podía empeorar. El canibalismo se generalizó. Los cadáveres llenaban las aceras y las calles. La gente que moría solía yacer donde había caído durante días, a menos que alguien se llevara el cuerpo para comérselo. Se consideraba una suerte ser enterrado en una fosa común. No había suficientes personas sanas para retirar los cadáveres de las calles, casas y apartamentos. Al fin y al cabo, casi todo el mundo estaba enfermo o se moría de hambre o ambas cosas. Los padres ya no dejaban salir solos a los niños pequeños, porque desaparecían en el aire y aparecían más tarde en el mercado negro de la carne. Algunas personas intentaban despegar el papel pintado de sus apartamentos y comerse la pasta. Otros comían hierba o intentaban hervir zapatos y cinturones de cuero para comérselos. Bichos, ratones y ratas se convirtieron en manjares, y quien tenía saltamontes o grillos podían comerciar con ellos por un alto precio. Comí tantas ratas que aprendí a verlas como pequeños pollos asados, para poder atragantarme con ellas. Tras la muerte de mi familia, me enviaron a vivir en un orfanato comunal en el centro de la ciudad. Muchos niños ya habían perdido a sus padres por enfermedad, hambre, bombardeos o... Sin embargo, no se dio ningún margen de maniobra. Incluso niños de 6 años eran enviados a montar armas o ayudar a cavar trincheras. Conservé las cartillas de racionamiento de mi madre y mi padre. Tampoco denuncié sus muertes. Sabía que podía seguir reclamando sus raciones, tal vez indefinidamente. Me desperté en un catre en la oscuridad, con una manta fina y raída que apenas se protegía del frío cortante. Mirando confuso a mi alrededor, me pregunté dónde estaba durante un largo rato. Y entonces los acontecimientos de los últimos meses se abatieron sobre mí.
Sentí que las punzadas del hambre subían como puñaladas desde mi estómago. Me pasé la mano por el pecho y noté las costillas sobresaliendo, la piel estirada como un redoblante sobre los huesos que sobresalían. Sobre una mesa cercana había una pequeña lámpara de aceite. Me acerqué despacio, intentando no chocar con el catre de nadie. No pude ver mucho más que siluetas. Con todo, conseguí encenderla y me preparé para dirigirme al baño. Como no había electricidad ni agua corriente, el baño consistía en grandes cubos de madera apestosos en los que todos hacíamos nuestras necesidades. El olor que salía de ellos era atroz, como de orina podrida y heces calientes mezclado con el hedor de la enfermedad. Una mano me agarró del hombro. Me sobresalté, me di la vuelta y vi a mi madre de pie, con la piel quemada. Ahora olía a algo nuevo, a carne quemada y napalm. «Dimitri», susurró lentamente. La piel ennegrecida de su cuerpo se resquebrajó al inclinarse hacia adelante. Vi riachuelos de pus amarillo translúcido y chorros de sangre oscura, parcialmente coagulada, que caían de las heridas. Retrocedí y volqué uno de los cubos. Sentí el calor en los zapatos cuando el lodo líquido y viscoso se derramó sobre mí. Levantó los brazos hacia mí, como una niña que pide que la cojan en brazos. «¿Madre? Madre, ¿de verdad eres tú? Por favor, ayúdame», dijo a través de unos labios sangrantes y agrietados. «Me duele». No tenía ni idea de cómo seguía viva. Algo no encajaba en la situación. Era imposible que alguien en ese estado estuviera vivo, menos aún que caminara y hablara. Miré más allá del cuerpo quemado, juzgando mis posibilidades si intentaba correr. «Dimitri, por favor». «¿No reconoces a tu propia madre?». La figura empezó a reír, un sonido como un jadeo ahogado de muerte. Parches de piel muerta y ennegrecida empezaron a caer del cuerpo de la abominación, balanceándose como hojas otoñales mientras descendían lentamente hasta el frío suelo de piedra. Jirones de tela destruida se disolvieron alrededor de su torso y piernas. Observé con horror cómo la carne seguía disolviéndose. Debajo de todo aquello había algo demoníaco e inhumano. Su rostro parecía vuelto del revés, con los músculos relucientes recorriendo sus mejillas. La nariz parecía ser de una serpiente, con 2 agujeros que dejaban entrever las profundidades de los senos paranasales. Las venas azules y las arterias rojas latían. Sus ojos brillantes con un extraño color dorado, llenos de una luminosidad interior que palpitaba al compás de los latidos de su corazón. Llevaba una túnica negra que cubría su cuerpo demoníaco. Su rostro se torció en una sonrisa de rictus demente mientras corría hacia mí. Se acercó a una velocidad sobrehumana, un borrón de movimiento oscuro. Instintivamente, me agarré al asa de uno de los cubos que había cerca de mis pies. El asa estaba resbaladiza por los desechos humanos. Cuando me alcanzó, lancé el cubo con todas mis fuerzas contra su rostro demoníaco. Su sonrisa pareció vacilar por un momento cuando la madera se estrelló contra un lado de su boca. La mierda y la orina estallaron en un asqueroso geyser. El cubo se rompió en 1000 astillas. Sentí que me salpicaba la cara con los desechos. Me entró en la boca y en los ojos.
Escupiendo y con arcadas, eché a correr. Gritando de terror, acabé despertando a todos los demás en la cámara de dormir. Me miraron con pánico y curiosidad. Solo puedo imaginar lo que vieron. Un joven de ojos salvajes, cubierto de excrementos. Pero cuando fueron a investigar el cuarto de baño, lo encontraron vacío, excepto por un desastre de excremento explotado en las paredes y techos. Durante los 2 días siguientes, me sentí constantemente observado. Sentía ojos que me recorrían la nuca. A veces vislumbraba un rostro rojo y brillante que me miraba desde un callejón o la ventana de un apartamento. Sabía que tenía que salir de la ciudad lo antes posible, aunque no había otra manera que en avión. Incluso con las cartillas de racionamiento de mi padre y mi madre, seguía pasando hambre. Las raciones de pan se redujeron aún más a medida que la ciudad se quedaba rápidamente sin alimentos. La gente empezó a volverse loca de hambre y algunos fueron procesados por arrancar carne de cadáveres con los dientes en público. Había llegado a un punto en el que empecé a mirar con nostalgia todos los cadáveres que llenaban las aceras de camino a casa desde el trabajo. Me imaginaba cuánta carne cabía en un solo cuerpo humano. Llegados a este punto, haría cualquier cosa con tal de sentirme lleno durante 5 minutos. Mientras caminaba junto a las cúpulas de cebolla dorada de la Catedral de San Isaac, el cadáver de un niño cerca de mis pies se agitó de repente. Su mano se movió. Miré sus labios azulados y cianóticos y sus ojos abiertos y fijos, con una sensación de asombro y horror que se apoderó de mi pecho. Entonces parpadeó. Di un salto hacia atrás y grité cuando su mano se alargó y me agarró el tobillo. Sus ojos empezaron a brillar con esa horrible luz dorada. La sonrisa se le extendió, rasgando la carne de las mejillas del chico con un suave sonido de desgarro. De la herida goteó sangre fría y coagulada. «Tengo hambre, mucha hambre, Dimitri», dijo la abominación con voz infantil. «¿No darás de comer a un pobre niño hambriento?» Antes de que pudiera reaccionar, su cabeza se inclinó hacia adelante y su boca se abrió de par en par. Sentí un dolor ardiente en la mano izquierda. Al mirar hacia abajo, vi que me había arrancado los dedos de un mordisco. La agonía me subió por el brazo en horribles y desgarradoras oleadas. Grité pidiendo ayuda y retrocedí. Había otras personas cerca y vinieron corriendo. Me encontraron allí tendido, llorando y abrazando mi mano mutilada, con el cadáver de un niño muerto a escasos centímetros. Después de eso, decidí que necesitaba salir de Leningrad por cualquier medio necesario. Decidí que mi mejor opción era ir al norte, donde los finlandeses asediaban. Definitivamente no iba a ir al sur, donde esperaban los nacionalsocialistas. Salir de la ciudad no era tarea fácil, sobre todo con una mano parcialmente sin dedos palpitando y aún supurando sangre. Pero no quería arriesgarme a pasar una noche más aquí. Pensé que si lo hacía, me despertaría y encontraría aquella abominación de pie sobre mí, lista para arrancarme la garganta. Tuve que sortear a los centinelas del Ejército Rojo para llegar a los militares finlandeses. Conocía la ciudad tan bien como a cualquiera, ya que había vivido allí toda mi vida. En la oscuridad de la noche, me arrastré entre lúgubres edificios de apartamentos y casas medio destruidas. Por suerte, el primer centinela que encontré dormía, con una botella vacía de vodka casero a sus pies. Llegué a las afueras de la ciudad y vi innumerables trincheras que se extendían ante mí.
Miré al centinela y vi que llevaba un fusil colgado del hombro. Me acerqué de puntillas al hombre, decidiendo agarrar su arma por si la necesitaba. Roncaba ruidosamente. Su rostro demacrado se crispaba mientras soñaba. Con mucho cuidado, empecé a quitarle el rifle del cuerpo. Cuando el hombre se despertó, casi le había sobrepasado la cabeza. Se levantó sobresaltado y sus ojos se abrieron de golpe. Vi salir de ellos una luz dorada y me agarró con fuerza la mano derecha. ¿Te vas tan pronto?, gritó con una voz ronca. Me aparté, pataleando y luchando. El rifle cayó al suelo de tierra de la trinchera con un ruido sordo. Me abalancé sobre él. La abominación se abalanzó sobre mí y su cuerpo se transformó en un instante en su verdadera forma. Levanté el rifle y le disparé en el pecho. Chilló, un aullido inhumano que resonó en la oscura noche que nos rodeaba. Entonces corrí por mi vida. Acabé llegando al exterior de las fortificaciones, aunque el último centinela me disparó un tiro al pasar. Lo oí silbar cerca de mi cabeza, pero no aminoré el paso. Sabía que si me quedaba aquí un minuto más, moriría. Los centinelas finlandeses acabaron viéndome y gritándome órdenes. Solté el arma y les dije que era un desertor. Me arrestaron rápidamente y llevaron a un campo de prisioneros, donde pasé el resto de la guerra. Diablos, comparado con lo que había visto en Leningrad, el campo de prisioneros de guerra eran básicamente unas vacaciones. Más tarde conocí a tu abuela y emigramos a Estados Unidos. Pensé que había perdido esa abominación para siempre, hasta hace unos días. Oí un ruido en el patio trasero y miré desde mi ventana. Y allí de pie con una túnica negra, vi dos ojos dorados brillando con luz propia. Y recuerden que